Y a continuación en Radio María van a poder escuchar el Catecismo de la Iglesia Católica, que como saben siempre ha estado dirigido por el Padre José Ignacio Munilla, a partir de ahora ya Monseñor, elegido desde el sábado Obispo de Palencia. Y para darle la enhorabuena en nombre de todos los de Radio María, tenemos ya al otro lado del teléfono a nuestro presidente, don Olegario Díaz. Buenos días. Buenos días, Yolanda. Buenos días. Y tenemos ya también preparado a Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días. Muy buenos días a todos. Muy buenos días. Suena un poco raro, ¿verdad?, ese saludo de Monseñor, pero somos el mismo, ¿eh? No somos distintos. Buenos días, José Ignacio. Sí, muy buenos días, Olegario. Le escucho perfectamente, sí. Pues nada, te llamo en nombre de toda Radio María, de toda esta gran familia, para felicitarte con todo nuestro corazón. Para nosotros es un día jubiloso, porque tu nombramiento crea un antes y un después en las ondas de la radio de Radio María. Es decir, el hecho de que un comunicador se transforme en Monseñor, efectivamente es un hecho extraordinario. Y para Radio María algo fundamental, puesto que la esencia de la formación de Radio María siempre es que tiene que haber por delante un obispo. Aquí ya lo hubo, pero es que en este momento lo hay hasta por dentro, con lo cual es extraordinario. Así que ya solo nos falta ver si hubiera otro Munilla más todavía por ahí, porque los fichajes que la emisora ha hecho a través vuestro son excepcionales. Pero esto, desde luego, nos ha congratulado a todos los oyentes de Radio María de una manera extraordinaria. No te puedes imaginar cuando me enteré de la noticia en primicia, estando precisamente en San Pedro, en el Vaticano, con tu hermano, me entró una emoción extraordinaria. Fuimos a la capilla del Santísimo y allí pedimos por ti fervorosamente, al menos yo lo hice, en la convicción de que para Radio María va a ser un bien inapreciable. Y te digo más, en estos momentos en los que, bueno, aunque no lo sacamos a las ondas, pero tenemos dificultades muy fuertes con las administraciones públicas, en el orden material, el hecho de tener en el orden espiritual un nombramiento como el de tu persona, pues nos da una confianza extraordinaria, además de la que ya teníamos, en el futuro de la Radio María. Así que esperamos de ti, pues eso, que continúes, como lo has hecho con esta colaboración, y que tengas en cuenta una cosa. Ya desde que yo asistí por primera vez al primer congreso de Radio María en el año 2003, el Santo Padre nos envió al Santuario de la Madonna, que además era de su especialísima devoción, como mensajero al cardenal Fitzgerald, y su gran mensaje fue, curiosamente, que lo más importante de Radio María era el catecismo de la Iglesia Católica. Por lo tanto, la labor que tú vienes desempeñando con esta explicación tan didáctica y tan entendible para todos es extraordinario. Por lo tanto, el que continuaras con esa colaboración para nosotros será un bien inapreciable. Así que enhorabuena, que esa diócesis de Palencia sea una presencia viva la tuya muy pronto, cuando se produzca ya la toma de posesión, y que continúes colaborando con Radio María como lo vienes haciendo para bien de ella y de todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias, José Ignacio. Bien, muchísimas gracias a don Olegario por ese saludo que recibo con mucha gratitud. Y bueno, y decirle únicamente por dos o tres cosas. En primer lugar, pues que estáis todos, y en primer lugar Olegario, ¿no?, y todos los que podáis asistir estáis invitados a esa consagración episcopal que tendrá lugar el 10 de septiembre, Dios mediante, el domingo 10 de septiembre por la tarde, en la Catedral de Palencia. Pues es que si podéis contar, si podéis acudir allí, yo os agradecería mucho vuestra presencia, ¿no? Y también la familia de Radio María, que estemos allí presentes. Por nada del mundo nos la perderíamos. Aquella cripta de la Santa Iglesia Catedral de Palencia, que la recuerdo como una de las primicias del románico, va a ser el punto de referencia para Radio María en España. Así que allí estaremos sin faltar y gozando además de ese acto contigo. Qué bueno. Otra cosa os digo, que los primeros días, claro, en cuanto que ya os dais cuenta que tengo la garganta desgastada, porque es que han sido 2 días de estar continuamente hablando.
Y claro, una de las cosas que todo el mundo me preguntaba en ese bombardeo de llamadas, ¿no?, del primer momento, y ahora tendrás que dejar el catecismo en la iglesia. Y claro, yo a todo el mundo le respondía, pero bueno, es que puede hacer algo, un obispo puede hacer algo más adecuado a su ministerio episcopal que predicar y explicar el catecismo de la Iglesia Católica. Decía yo a ellos, decía. Y recuerdo que en los días previos, antes de hacerse ya pública este nombramiento, porque a mí me lo comunicaron el 8 de junio, el día de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que fue también para mí un gozo muy grande, pues que en ese día pues la Iglesia me encomendase eso, ¿no?, en un día tan señalado, ¿no? Bueno, pues claro, había un secreto pontificio, como es en estos casos, un secreto pontificio hasta el día 24, pero sí que yo pude hablar previamente con don Gerardo Melgar, que era el administrador apostólico de Palencia. Es una sede que ha estado 5 meses vacante y que la Santa Sede nombró al que había sido vicario general como administrador apostólico. Tuve con él un encuentro, así en los días previos. Además lo hice allí a los pies del Beato Rafael, en la Trapa de Dueñas, así un poco a escondidas. Porque dije, claro, si voy a Palencia a verle al hombre, esto que está bajo secreto, pues todo el mundo va a empezar con sospechas. Bueno, pues nos encontramos allí en la Trapa de Dueñas. Y allí hablamos de varias cosas, de la posible fecha de la consagración, etcétera. Y una pregunta que le hice a este hombre, a don Gerardo, ¿no?, que es me alegré un montón de encontrar un hombre así, de un colaborador tan fiel y tan acogedor, ¿no? Le dije, por su experiencia en el gobierno de la diócesis, ¿el señor obispo cree usted que puede disponer de ese tiempo de 8 a 9 de la mañana? Esa fue mi pregunta. Y me dijo, por supuesto que sí. Bueno, y me animó a continuar también con este programa. O sea que también eso fue para mí también un espaldarazo, pues el hecho de ver que la diócesis de acogida pues no iba a existir ningún tipo de incompatibilidad, ¿no? Y que es más, que él, pues que el mismo administrador apostólico cogía con un gran cariño e ilusión. O sea que por mi parte yo digo, bueno, pues encantadísimo de poder continuar, porque es que me parece que para eso ha sido un ordenado sacerdote, para eso también es consagrado ahora obispo de la Iglesia Católica, y además, pues también, como ha dicho Olegario, el poder compartir ahora, pues desde el episcopado más de cerca, con las dificultades de Radio María, con ese abrirse paso y con ese pedir que sea reconocido pues su carisma, su estatus, etcétera, ¿no? Porque yo creo que pocas obras sociales habrá que tengan un carácter de voluntariado, ¿no?, de una iniciativa social como esta en España. Muy pocas obras habrá, sin ningún tipo de subvención, sin ningún tipo de de ingreso comercial. A mí no sé si habrá otra obra en España pues que tenga esta capacidad de poderse presentar como una iniciativa que también pide pues su respeto y su reconocimiento ante las administraciones. Y bueno, y a mí me encantaría formar parte también de esa reivindicación y aportar también lo que pueda aportar, pues ese ser obispo de la Iglesia Católica, pues para apoyar incondicionalmente a Radio María. Pues el tener en el voluntariado de Radio María, que es el alma de la emisora, a un obispo es efectivamente un don, una donación que hemos recibido, y como tal la acogemos y te damos fervorosamente las gracias. Además, como te señalaba ya al principio, la continuidad en el catecismo es algo extraordinario, es decir, es el punto de mira, como te he dicho, de la Iglesia en la referencia a Radio María. Y el poder evangélico de esta emisora, de toda esta asociación mundial, es infinito, es inmenso. Yo digo a veces que desde Pablo de Tarso para acá no ha habido una capacidad de evangelizar tan fuerte como ahora, al alcance de 800 millones de posibles oyentes, de los cuales en este momento ya se superan los 20 millones de oyentes en todo el mundo, naturalmente. Así que tu labor será inapreciable, y este foco de las 8 de la mañana que no se pierda nunca, y que Dios te acompañe en esta labor tan hermosa que te espera por delante, en la que podrás hacer en este momento de la España católica actual un bien inapreciable. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias, don Olegario, y adelante. Vamos Muy bien, eso es, adelante. A continuar con lo nuestro. Un día más, con la gracia del Señor,
Proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y estamos en el punto 1184, dentro del apartado introductorio sobre la liturgia y los sacramentos, dentro de ese apartado que explica dónde celebrar, el lugar de la celebración. Dice así el punto 1184. La sede, cátedra del obispo, del sacerdote, debe significar su oficio de presidente de la asamblea y director de la oración. Bien, pues y luego también explica el ambón, pero vamos en primer lugar a centrarnos en lo que es la sede, porque este punto explica el significado de la sede y el significado del ambón, como dos lugares litúrgicos que están dentro del presbiterio. Bien, con la palabra presbiterio, que lógicamente viene de presbítero, sacerdote, pues se designa al lugar que suele estar generalmente pues más elevado, unos escalones más elevado, desde el que están los tres lugares litúrgicos principales. Está la sede, está el ambón y está el altar. Estos tres lugares especiales, ¿no?, que aquí se explican como el don de celebrar. Recordad, ¿no?, que decíamos que estos tres lugares, altar, ambón y sede, corresponden con los tres oficios principales sacerdotales, sacerdote, profeta y rey. Esos son los tres oficios sacerdotales que tiene pues a su nivel, ¿no?, pues el bautizado, y en un grado también esencialmente distinto aquel que ha sido ordenado por el ministerio sacerdotal. Sacerdote, profeta y rey. El oficio sacerdotal, que es el de ofrecer sacrificios a Dios, y especialmente el sacrificio de Jesucristo a Dios, ¿no?, se centra en torno al altar, porque es el lugar de la ofrenda del sacrificio. El ser profeta se expresa principalmente en el ambón, en el lugar de la predicación de la palabra. Y el ser rey, esa función de presidencia, se expresa en la sede, que es este punto el que estamos hoy explicando. Son pues los tres carismas, ¿no?, del sacerdocio, que están expresados como en tres lugares especiales. Yo recuerdo con mucho cariño que hace ahora ya cerca de 20 años, porque se cumplen 20 años de mi sacerdocio el día de San Pedro y San Pablo, pues la primera misa la pude celebrar en Zumaya. Entonces estaba allí el diácono y celebré allí mi primera misa, y recuerdo que la homilía que pronuncié era una homilía centrada en la explicación de estos tres lugares, para explicar qué hacía un sacerdote, cuál era su vocación, para explicar cuál era el cometido del sacerdote. Pues se me ocurrió echar mano un poco visualmente de la explicación de los tres lugares del presbiterio. Quise explicar qué significa el altar, qué significa el ambón y qué significa la sede. Bien, dice aquí pues, la sede es cátedra del obispo del sacerdote, debe de significar su oficio de presidente de la asamblea y director de la oración. Me imagino que os sonará, por lo menos a los que tengáis algunos años y el latín no lo hayáis perdido totalmente, que hayáis escuchado la misa de Ángelis, ¿no?, desde jovencitos, cuando se cantaba en el credo sedes ad exteram patri. Este sedes ad exteram patris, pues ese hace referencia a ese sedes, de ahí está tomada esa palabra, se sentó. La palabra sede hace referencia al sentarse. Ese sentarse que especialmente se ha manifestado en el sentarse a la derecha del Padre de Cristo en la gloria. Porque no olvidemos que la liturgia es evocación de la liturgia celeste que está teniendo lugar en la Jerusalén celestial. Nuestra liturgia de la tierra es un eco de la liturgia del cielo. Y entonces esa sede que está ahí, y está reflejando al Cristo sentado a la derecha del Padre en ese trono de gloria, que a veces pues hemos visto reflejado en algunos dibujos, en algunas pinturas, pues de una manera pues honorífica, un Cristo que está lleno de gloria, un Cristo que ha sido glorificado, sentado a la derecha del Padre.
Esto también explica por qué se suele dignificar, por qué se suele dignificar especialmente esa sede. Pues no suele ser una simple silla, sino que se la dignifica especialmente. Máxime cuando pues es la sede del obispo, porque parece que entonces el obispo en la catedral, pues esa sede está representando esa presidencia que tiene el obispo sentado a la derecha del Padre, presidiendo a toda la asamblea. Esa sede quiere pues destacar la gloria de ese Cristo, al cual le han sido sometidas todas las cosas. Aquel que se despojó de su condición divina, que no hizo alarde de su categoría divina, que pasó por uno de tantos y que ahora, sin embargo, ha sido glorificado por el Padre y está a la derecha, está como ensalzado. Por eso esa sede está ensalzada, ensalzada a la derecha del Padre. Que aprovecho para decir que es un error el querer, pues, trasladar a la imagen de la sede, que a veces yo he visto en algún caso concreto, pues se dice, bueno, Jesús era humilde, y él, cuando se sentaba con los apóstoles en el campo, pues él no se iba a sentar pues en un sitio especial, se sentaría pues en el suelo como todos los demás apóstoles. Por lo tanto, eso de tener ahí una sede, una silla especial por el sacerdote, pues es una especie de clericalismo, es un clericalismo que es querer como, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? A veces se hacen reflexiones como esas. Bueno, pues eso yo creo que el que lo dirá con una buena intención, pero que no tiene sentido litúrgico, porque la sede no representa otra cosa, sino la sede es a la que nos referimos, que representa la glorificación de Cristo a la derecha del Padre. No se trata pues de evocar la humildad de Jesús, que toma nuestra condición y nos limpia los pies, etcétera. Eso está significado en otros aspectos de la liturgia, pero en este caso concreto lo que se significa no es el abajamiento de Jesús, no es el abrazo de nuestra condición humana, no, sino que se está significando es la gloria que después de la resurrección y la ascensión al cielo el Padre le concedió. Es lo que ahí se está reflejando. Y dice, bueno, pues que debe significar su oficio de presidente y de la asamblea. Porque nosotros tenemos tenemos algo claramente reflejado y revelado pues desde la iglesia primitiva, ¿no? Que es que la iglesia cristiana no es una iglesia acéfala, o sea, sin cabeza, que el Señor no ha dejado huérfana esta iglesia, que el Señor cuando marchó dijo, estaré siempre con vosotros, y Él también ha otorgado, ¿no?, a esa iglesia, fijaros, precisamente cuando Él dice, se despide de nosotros y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, en ese mismo momento dice, id por todo el mundo predicando el Evangelio, id bautizándolo, es decir, que Él envía a los apóstoles para que a través de su función, ¿no?, a través de su ministerio apostólico, hacer presente esa ausencia, porque la humanidad visible de Cristo pues haya ascendido a los cielos y haya dejado de estar al alcance de nuestros sentidos, ¿no? Cristo ha ascendido a los cielos, ya no es visible, pero en ese mismo momento que Él asciende a los cielos, encomienda la predicación, encomienda el bautismo, encomienda el ejercicio del ministerio. Lo cual quiere decir que en el ejercicio del ministerio se va a hacer visible eso que pasa a ser invisible por la ascensión de Cristo a los cielos. La Iglesia visibiliza a ese Cristo que tras la ascensión a los cielos se ha hecho invisible, pero no por eso ausente, ojo, no confundamos invisible y ausente, que Cristo se hace presente primero en el Espíritu Santo y segundo también en ese ejercicio apostólico de la Iglesia que está también animado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestra Iglesia no es acéfala, no. Nuestra Iglesia está presidida por Cristo y la presidencia del Papa, la presidencia del Obispo, la presidencia del sacerdote, está con ellos significando de que no estamos huérfanos, no estamos sin padre. Creo que decir esto hoy en día es importante porque me parece que nuestra cultura actual se caracteriza por una crisis de la figura paterna. Hay una especie de orfandad moral.
porque hay dentro de este caos, ¿no?, de esta crisis cultural en la que nos encontramos, en la que parece que hay un sálvese quien pueda, cada uno piensa una cosa, no hay certezas, no hay como un magisterio, etcétera. Bueno, pues eso también brota de qué es la verdad, todo es un relativismo, etcétera. Eso también brota de la crisis de la figura del padre, que ha sido un poco la que tradicionalmente nos ha transmitido las certezas, la concepción de la vida, el sentido de la vida. Lo hemos recibido de la figura paterna, también de la materna, por supuesto, pero la figura materna, pues como tradicionalmente pues ha desgastado su tiempo más pues en los cuidados, pues yo diría más sencillos, más prácticos, más perentorios, más del día a día, ¿no? Porque la figura materna quizás no ha entrado tanto en crisis. La figura de la madre sigue siendo muy apreciada, ¿no? Aunque solo sea por el egoísmo de todo lo que abusamos de ellas, Eso lo digo entre comillas, porque los jóvenes, pues sí, pero aquí de la madre no nos olvidamos nadie, aunque sea por egoísmo, porque dice cualquier chaval diría, pero bueno, si me quitan a mi madre, que de la cual estoy continuamente tirando, de la cual me está sacando las castañas del fuego continuamente, ¿qué sería de mí sin ella, no? La figura de la madre es muy difícil que entre en crisis, aunque solo sea por motivos prácticos, ¿no? Pero, sin embargo, la figura del padre sí que ha entrado mucho más profundamente en crisis, por la falta del sentido de la autoridad, por la falta del sentido pues, de la transmisión de valores, etcétera. Ha entrado mucho más fácilmente en crisis. Pues parece que hoy en día lo único que se tiende a decir es, lo importante es que el padre sea corresponsable de las tareas domésticas con la madre, que por supuesto que debe de serlo, pero claro, olvidando como si eso fuese todo el quehacer del padre, el ser corresponsable con las tareas domésticas, que es importantísimo, pero olvidando quizás eso que ha tenido tradicionalmente de específico, que es la transmisión de esa autoridad, de esa capacidad de transmisión de valores, ¿no? Una autoridad cada vez que al mismo tiempo que es autoridad, es una autoridad que no está basada en el poder, sino la autoridad moral, en un decir que un niño confío en mi padre, porque siente de él una autoridad moral. Bien, eso es de lo que esta sociedad está huérfana. Está muy huérfana. También eso explica en gran parte pues, fenómenos como el que ocurrió con Juan Pablo II, ¿no? Acordaros de lo que ocurría en el momento de su muerte, que parecía que la sociedad se sentía huérfana. Fallecía Juan Pablo II y parecía que el mundo estaba huérfano. Sí, porque la figura de Juan Pablo II, con tantas críticas y tantas cosas, había pasado a ser un referente moral que en gran parte pues había aliviado esa sensación de orfandad moral de este mundo. Bueno, pues eso es lo que la Iglesia también quiere ser. La Iglesia es madre, pero también la Iglesia ejerce esa función paterna en esa sede, reflejo de la sede de Cristo, a la derecha del Padre. Por lo tanto, no somos una Iglesia acéfala, no estamos en una vivencia, pues podríamos decir, en la que se nos haya abandonado a nuestras fuerzas, sin dirección, sin criterio, no, sin magisterio, no, Señor. Esa función paterna de la Iglesia, pues está expresada en... Fijaros que la Iglesia es madre y que otra cosa que es importante es que veamos cómo el obispo se desposa con la Iglesia. El obispo tiene ese anillo de haberse desposado con la Iglesia, con lo cual parece que él ejerce esa figura paterna, compaginándola perfectamente, ¿no?, con ese perfil materno de la Iglesia. Se dice que en la Iglesia hay dos perfiles, el perfil petrino, de San Pedro, ¿no?, el perfil petrino y el perfil mariano. Y los dos perfiles en la Iglesia se conjugan maravillosamente, el perfil mariano y el perfil petrino. Hay por ahí una foto, ¿no?, que la habéis visto, imagino, en la que se ve a dos seres tan queridos para nosotros, a la Madre Teresa de Calcuta y a Juan Pablo II. Y la Madre Teresa de Calcuta, bajando unas escaleras, ella va por delante, 2 o 3 escalones, va por delante, y con la mano le agarra por detrás a Juan Pablo II, que le está guiando para que baje también, ¿no? El perfil petrino
y el perfil mariano. A veces el perfil mariano de la Iglesia es capaz de ir por delante del perfil petrino, ¿eh? Como también San Juan corría al sepulcro y como era más joven, pues imagen también de la imagen de ese perfil mariano, llegó antes al sepulcro que Pedro, pero sin embargo, fijaros bien, sin embargo, no entró dentro, sino que se quedó fuera, esperando hasta que Pedro llegó y le permitió pasar primero a Pedro en el sepulcro y después entró Juan. Lo cual esto es una especie de imagen también, ¿no? Una imagen de cómo se conjuga en la Iglesia el perfil petrino y el perfil mariano, ¿eh? Esas dos vocaciones, esas dos almas del Padre y la Madre. La imagen del Padre está especialmente reflejada en el sacerdote, en el obispo, en el Papa. El hecho que se le llame Papa al obispo de Roma es bastante significativo ya. El perfil mariano está reflejado en toda la Iglesia Madre, ¿no? En la vocación religiosa, en toda la vocación también asistencial de la Iglesia, en toda la vocación de todos los cristianos que están llamados a cumplir ese mandamiento del amor al prójimo, del servicio en entrega. Perfil mariano y perfil petrino. Bien, pues ese perfil petrino, esa autoridad ese servicio de presidencia está reflejado en la sede. Es una referencia a que nuestra Iglesia, bueno, no quiere decir que la Iglesia sea antidemocrática, pues no, la Iglesia no es antidemocrática, pues porque de hecho tiene muchos órganos de participación de sus fieles, Uno coge el derecho canónico y de cómo hay muchos órganos pues de participación de los fieles, para empezar los consejos pastorales parroquiales, etcétera, etcétera, ¿no? La Iglesia no es antidemocrática, pero tampoco la Iglesia es democrática, no, o sea, es decir, tampoco uno no puede estar, como diríamos, pues no puede proyectar en la Iglesia esquemas políticos que son ajenos a la Iglesia, La Iglesia ni es democrática ni es antidemocrática, pues no, la Iglesia es una comunidad fundada por Cristo que tiene cabeza, y tiene una cabeza que preside, y la autoridad en la Iglesia no viene desde el pueblo, como a veces se explica la democracia, ¿no? La democracia es el gobierno del pueblo. Bueno, eso es muy teórico, luego al final no sé si es así. Te parece que los oyentes estarán conmigo diciendo, bueno, eso es una frase hecha, eso de que la democracia es el gobierno del pueblo, porque luego todos vemos lo que pasa, pero bueno, eso entre paréntesis, ¿no? La Iglesia no recibe desde los fieles su autoridad, la recibe desde lo alto. Acordaros de Jesús que le dice a Pilato: tú no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te hubiese sido dada de lo alto. O sea, que se lo dice con claridad, La autoridad viene de lo alto. Y la ha recibido Pedro. Tú eres Pedro, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Le dice al colegio de los apóstoles: lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego, pues la Iglesia no es democrática en ese sentido, pero tampoco es antidemocrática, o sea, tiene muchos órganos de participación. Ahora bien, aquí la clave está en que entendamos que esa sede significa la presidencia, y que eso es un don de Dios muy grande, ¿no? El don de que no seamos acéfalos, de que no... Allí donde no existe esto, pues es que, claro, pues lo lógico es, ya sabemos lo que ocurre, que es la partición, la falta de unidad, la descomposición. Y las iglesias protestantes han sufrido esto. Las iglesias protestantes que rechazan ese ministerio de autoridad del sucesor de Pedro, del Papa, pues claro, luego uno, en el pecado está la penitencia de nuestros hermanos separados. Y hoy en día la penitencia de nuestros hermanos separados pues es el verse fragmentados en un montón de iglesias pues protestantes que entre sí mismas están divididas. Que hoy en día a los protestantes les puede ocurrir que tengan más distancia entre dos iglesias protestantes que entre igual una iglesia protestante y los católicos. Puede haber más distancia entre dos iglesias suyas que la nuestra. Pues es aquello de que en el pecado está la penitencia, pues se aplica aquí a este caso, pero rápidamente. O sea que la autoridad es necesaria para el gobierno de la Iglesia, es necesaria, porque de lo contrario viene un poco la descomposición. Y de lo contrario, Cristo, ¿cómo transmite Él? ¿Cómo lleva Él a cumplimiento esa promesa de que el Espíritu Santo, Él llevará a su término todo lo que yo os he dicho? También el Espíritu Santo,
como es lógico, ha querido servirse de un organismo jerárquico, con una cabeza que gobierna, ha querido servirse de ello pues para poder llevar a su cumplimiento esa promesa de Cristo. Sin eso difícilmente, pues bueno, Dios es todopoderoso, por supuesto, pero sin eso no nos imaginamos de qué manera podría haber llevado a efecto pues esa labor, esa promesa. Pues bien, este es el significado de la sede. Por eso esa sede significa la presidencia. Bien, vamos a hacer un momento de reflexión antes de continuar. Bien, pues en la segunda parte de este punto 1184 es esta. El ambón. La dignidad de la palabra exige que en la Iglesia haya un sitio reservado para su anuncio, hacia el que durante la liturgia de la palabra se vuelva espontáneamente la atención de los fieles. Este sitio se llama el ambón. Si es posible, se suele distinguir pues del lugar desde el que se hacen pues las moniciones, etcétera. Si hay un monitor que ayuda al sacerdote a dirigir los cantos o las moniciones, etcétera, se debe de procurar que ese sitio no sea el mismo ambón desde el que se va a leer la palabra. Se coloca otro sitio pues que no esté sencillamente tan resalzado, tan ensalzado como el ambón, y se reserva para la palabra ese ambón. Si os fijáis, generalmente cuando se decora una iglesia, el ambón, el altar y la sede, incluso artísticamente, suelen estar diseñados conjuntamente. Como se decimos popularmente, van a juego, van a juego, suelen ir a juego, vamos. Sí, habrá circunstancias muy múltiples, ¿no? Pero generalmente suelen ser diseñadas de manera que uno ve claramente que forman parte de una unidad, de un conjunto. El ambón, la sede, pues suelen ser del mismo color, del mismo diseño, etcétera. Se quiere distinguir el ambón de ese otro lugar desde el que se hacen las moniciones, o que suele ser generalmente igual, pues sencillamente un micrófono sin más, en todo caso con algún pequeño atril para apoyar los papeles o lo que sea. ¿Por qué se quiere distinguir una cosa de la otra? Hombre, porque no es lo mismo la dignidad de la palabra de Dios que leemos que la dignidad de un comentario, de una monición introductoria a la lectura que va a ser proclamada, etcétera. Entonces, como la dignidad no es la misma, se quiere que desde el ambón se lea palabra de Dios, y desde el atril o desde ese otro lugar, pues se lea más bien los comentarios o las moniciones a esa palabra de Dios. La palabra de Dios tiene toda la dignidad, por eso al concluir su proclamación decimos eso de palabra de Dios. Te alabamos, Señor, es decir, le damos gracias a Dios porque en esa lectura de la palabra Él se descubre, Él se revela. Imaginémonos que nos están como diciendo una primicia, un secreto, bueno, ¿qué atención prestamos, ¿no? Bueno, pues esa palabra de Dios es una primicia para nosotros. Es una primicia
es el Dios que se está descubriendo, que se está dando a conocer, que te está hablando de corazón a corazón. El ambón es para nosotros un sitio reservado para el anuncio de la palabra. También desde allí predica el sacerdote. Bueno, mejor dicho, la predicación puede hacerla desde varios sitios. También el sacerdote puede regresar hasta la sede y predicar desde la sede. A veces también habéis visto cómo incluso, pues igual después de la predicación de la palabra, se suele mover la sede cuando es posible moverla, colocarla delante del altar, especialmente cuando es el obispo el que predica, y delante del altar, sentado en la sede delante del altar, comienza la predicación, que es una imagen de aquel Cristo que con paciencia hablaba a las multitudes, ¿no? Ahí el sermón de la montaña, sentado en una roca. Jesús se sentó en una roca y desde ella comenzó a predicar. Bien, por lo tanto, la predicación puede ser desde la sede, de pie, trasladada a la sede delante del altar sentado, o también de pie en el mismo ambón donde se ha leído la lectura de la palabra de Dios. Bien, puede tener distintos lugares. En cualquier caso, si es desde el ambón, bueno, pues tiene también el sentido de explicar las parábolas. Acordaros de cómo en el Evangelio se dice que el Señor les explicaba las parábolas a sus apóstoles aparte. Pronunciaba las parábolas ante todo el mundo, ¿no? Ante la gran multitud reunida. Y luego a ellos se las explicaba aparte. Bueno, pues cuando el sacerdote comienza el sermón, o la homilía que llamamos, ¿no? Tenemos que sentirnos como los privilegiados, los apóstoles, a los cuales les cogía aparte Jesús y les explicaba eso que había dicho. ¿Qué has querido decir, Jesús, con esa parábola del sembrador que echa la simiente? Y Jesús comienza a explicar, pues fijaros, la semilla que cae en el suelo significa, la semilla que cae entre zarzas significa, etcétera, etcétera. Es una prolongación de la lectura de la proclamación de la palabra. La homilía está prolongándola y quiere ser una explicación pedagógica, paternal. Quiere ser la Iglesia que proclama, que está de alguna manera como desmenuzando el sentido de la palabra de Dios y transmitiéndolo a los fieles. Es como la Iglesia que le da, mejor dicho, es como la madre, que le da en papilla el alimento a sus niños. Pues sí, y lógicamente el sacerdote pues se adapta su predicación también, pues según en ese momento tenga los oyentes delante, ¿no? Pues no predica igual cuando es la misa de niños, no predica lo mismo cuando es otro momento, pues lógicamente es el esfuerzo de pedagogía. Hay también unos gestos que acompañan el ambón, especialmente en la proclamación de la palabra. La proclamación de la palabra, cuando es el diácono el que la hace, suele recibir cuando va a proclamar el Evangelio, suele recibir una bendición del sacerdote que preside la asamblea, se acerca a él, se agacha y el sacerdote le da una bendición diciendo que el Señor esté en tus labios y en tu corazón para que puedas competentemente anunciar el Evangelio. Y él se dirige al ambón y cuando la misa es solemne inciensa el evangeliario. Lo inciensa pues todavía para remarcar más la sacralidad de esa palabra de Dios. Esa palabra de Dios es sacra y nosotros la veneramos. Y también esto todavía se remarca cuando al final de la palabra de Dios eleva el evangeliario o el leccionario, lo eleva ante el pueblo y proclama palabra del Señor. Y entonces cuando es el diácono, en vez de ser el mismo el que besa ese libro santo, lo lleva hasta la sede y allí el sacerdote, el obispo, besa ese libro. De lo contrario, si el sacerdote él mismo da un beso al evangeliario como un signo de reverencia, de respeto. Hay pues una dignidad de la palabra de Dios. ¿Esto por qué se remarca así litúrgicamente con tanta fuerza? Pues porque tenemos que distinguir también visualmente que no es lo mismo la palabra de Dios que la palabra del hombre. Que las palabras del hombre se dicen y luego se desdicen. Que como dice el refrán, las palabras se las lleva el viento. Que nuestra palabra, bueno, pues no podemos ponerla al mismo nivel que la palabra de Dios.
porque es que cielo y tierra pasarán, pero las palabras de Cristo no pasarán. Y uno de los grandes problemas de nuestro mundo es cuando todos son, pues eso, ¿no? Parole, todos son palabras, todos son opiniones, y no hay una palabra que transmita certeza, que transmita autoridad, eso que antes decíamos, ¿no? De la figura paterna. Bueno, pues esa es la palabra de Dios. Un gran servicio que Dios otorga al hombre en su revelación es el poder de transmitir certezas. O sea, de esto puedo estar seguro porque es revelado, y esto me da certezas. Y yo no puedo poner al mismo nivel, pues, esa palabra de Dios, pues, que las opiniones de los hombres, las opiniones de los hombres. Y eso es muy importante, que nosotros en nuestra vida digamos, esto es palabra de Dios, luego esto es vital, es básico, ¿no? O sea, decir, de esto no dudo en mi vida, no dudo. Que sufrimiento, pues ha de ser, como el que de hecho estamos observando en muchos hermanos nuestros, el hecho de que si leen una cosa que es palabra de Dios, le den la misma importancia que si no lo sea, luego ya no saben qué es verdad y mentira, bien y mal, bello y horroroso. O sea, es verdad, es que claro, cuando uno no distingue la palabra de Dios de otra cosa, se arma un lío tremendo, porque no sabe por dónde está el norte. Permitidme un ejemplo. Con una chaqueta, no hay una chaqueta que está caída al suelo, y uno esa chaqueta dice, claro, según por dónde la cojas, o sea, si uno, por ejemplo, coge la chaqueta, pues yo qué sé, pues por una manga, la levanta y todo está desordenado. La coge pues por una solapa y todo está desordenado. Ahora, si la coges por el cuello, si coges por el cuello la chaqueta, todo el resto de las cosas queda ordenado. Las mangas caen en su sitio, etcétera, y está como en su sitio, ¿no? Como cuando se mete en una percha. Se coge por la percha arriba y toda la chaqueta queda ordenada. Eso es lo que le pasa al hombre cuando deja presidir su vida por la palabra de Dios. Entonces el resto de las cosas, el resto de las ideas, de las opiniones, se ordenan y están cada una en su sitio. Pero claro, cuando comenzamos a coger la chaqueta pues por una manga, ya te digo yo, porque claro, a veces uno le da más importancia a una opinión de moda que a la palabra de Dios, pues todo está desordenado, todo está al revés. La grandeza de la palabra de Dios es que uno distinga qué es más cierto de lo que es más dudoso. Y lo que ciertamente pues es, no podemos dudar de ello, es esa palabra de Dios. Por eso la dignificamos tanto litúrgicamente, ¿no? Con un sitio, con un ambón al que destacamos, incluso al que hacemos signos de veneración. Pues por eso, porque el hombre necesita distinguir esencial de accidental. Necesita distinguir, pues, opinión de certeza. Hoy en día se ha ridiculizado mucho, ¿no? O se ha querido, de alguna manera, desautorizar la palabra dogma. Es que es un hombre dogmático. Y se ha querido desautorizar la palabra certeza. No, pues no, señor. Este mundo necesita un dogma, una verdad luminosa que le guíe. Necesita una certeza en medio de ese cacao que tenemos, ¿no? Claro que necesita. De lo contrario, fijaros bien, cuando se relativiza lo absoluto, lo que ocurre entonces es que se hace un absoluto de lo relativo. Eso es así de cierto en esta vida. Y fijaros cómo continuamente está teniendo lugar así. Cuando se relativiza lo absoluto, cuando se le quita importancia a la palabra de Dios, entonces lo que ocurre es que se hace un absoluto de lo relativo. Las cosas, pues por ejemplo la política y el dinero y no sé qué, se hace un absoluto de lo relativo. Nosotros queremos con ese destacar lo que es la sede, decir, la palabra de Dios es lámpara para mi camino, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi camino, y esa palabra es la que preside, la que me da certeza, la que me guía, y yo distingo eso de las opiniones de los hombres. Uno dice en esto, otro dice en lo otro, pero vosotros, y tú Pedro, ¿quién dices que soy yo? Y esa palabra de Pedro no es una opinión más, es la palabra de la roca que ha sido iluminada y asistida por el Espíritu Santo. Bienaventurado Pedro, porque eso que has dicho no ha sido una opinión más, sino que ha sido una revelación que es proclamada desde ese ambón, desde ese lugar de proclamación de la palabra. Bien, pues aquí concluimos la explicación del catecismo de nuestra Madre la Iglesia.
Y bueno, y me despido hoy de una manera muy especial, pidiéndoos oraciones. Yo sé que los oyentes de Radio María creéis en la oración y creéis en su poder de la oración. Y estos días no os podéis ni imaginar a cuantísima gente he dicho que recen por mí, se lo he dicho. Entonces hoy os pido y especialmente, ¿no?, que oréis y que encomendéis pues a este pobre siervo de Cristo que ha sido llamado pues a esa tarea de ser pastor de la Iglesia pues en la diócesis de Palencia. Nada, que recéis por mí, me encomiendo especialmente a ello y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.